Bueno, muy buenas a todos, a los amigos de este canal EduPep. Eh, Proseguimos con la segunda parte del análisis del artículo Una mirada a la etnomatemática y la educación matemática en Colombia, unos caminos recorridos, por el profesor Gilbert Banco Álvarez, la profesora Carolina Higuita Ramírez y la profesora María Luisa Oliveras. En el primer vídeo pueden ver referencias de los profes y de los doctores que acabamos de mencionar, por mi persona, David Uribe Suárez. Entonces, proseguimos. En el vídeo pasado terminamos aquí en qué grupos de investigación trabajan en etnomatemática en Colombia. Entonces aquí ya lo podemos mirar, ahí ustedes lo tienen y eso fue lo que terminamos el video pasado. Entonces, vamos a seguir con esas preguntas en esas categorías que los autores dividieron el desarrollo del artículo. Entonces, la nueva pregunta que resulta de esta investigación que ellos hicieron, de este análisis del estado del arte, de los caminos recorridos de la etnomatemática en Colombia, salta otra pregunta que dice: ¿las políticas educativas nacionales tienen alguna relación con la etnomatemática? Entonces encuentran los autores, y ya el profesor Gilbert en el 2011 había encontrado una relación de eso, de la etnomatemática con las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Entonces mira qué relación hay con los lineamientos curriculares de matemática y con los estándares básicos de competencias en matemática. Y eso evidentemente tiene que ser relacionado con los DBA, porque son aspectos mínimos para los estudiantes. Pero centrado en esos dos, como lo tienen en el artículo, entonces miramos que el profesor Gilbert en el 2011 especifica que la etnomatemática comparte sus principios con las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional. Y entonces, ¿de qué manera? Invita al profesor, como primera medida, a pensar las matemáticas como un constructo social. Ya eso lo hemos venido mirando en el artículo. Las matemáticas como un constructo social y humano, que las matemáticas tienen estrecha relación con la cultura, con la cosmovisión, que tiene una relación con el contexto donde se mueve el estudiante, en contextos étnicos, en contextos afro, en grupos culturales específicos, como un oficio de los albañiles, como el oficio de las modistas, como el oficio de los taxistas, como el oficio de los profesionales en la conducción de busetas y buses de transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense en lo que dicen los referentes teóricos de los lineamientos curriculares de matemática en Colombia. Dice: el conocimiento matemático es resultado de una evolución histórica. Entonces, eso está claro. El conocimiento matemático ha evolucionado a través del tiempo. O sea, no tenemos cifras exactas de tiempo de cómo ha evolucionado el conocimiento matemático. Ahora, aparte de ser una evolución histórica, el conocimiento matemático disciplinar formal, que viene desde Grecia, y antes se mencionan culturas como la cultura de Mesopotamia, la cultura egipcia. O sea, se nombran otras culturas de esa evolución histórica. Y además dice que es un proceso cultural. Entonces, es un proceso cultural porque va en evolución. Porque el conocimiento tiene conexión con los momentos históricos referentes a la cultura y el contexto que se estaba dando hasta político y social de las diferentes culturas. Cuyo estado actual no es, en muchos casos, la combinación definitiva del conocimiento. Es decir, que presentamos a los estudiantes un conocimiento formal matemático y hacemos ver, a veces sin quererlo, que ese es en definitiva lo último, y ya de ahí para allá no se puede hacer más nada. O sea que ese es el final del conocimiento matemático. Cuando vemos que en muchas ocasiones esa evolución histórica muestra cómo los conceptos y las nociones matemáticas fueron evolucionando hasta lo que hoy podemos tener. Entonces, podemos dejarles esa referencia a los estudiantes de que deben de seguir haciendo que ese conocimiento siga evolucionando. Ahora, y de una manera cultural. Entonces, y cuyos aspectos formales constituyen solo una faceta de ese conocimiento. Esto está en el Ministerio de Educación Nacional en 1998 en los lineamientos curriculares. Y en los estándares básicos de competencia dice, miren lo que dice:
una visión de las matemáticas como actividad humana, resultado de la actividad de grupos culturales concretos. Entonces, aquí estamos viendo que la matemática es una construcción humana. Ahora, y que es un resultado de grupos culturales concretos, como lo hemos venido diciendo. Esos grupos culturales, llámese étnico, llámese cualquier grupo cultural que esté en nuestra región, en nuestro país, por ejemplo, en este caso, tiene unas prácticas culturales y con esa construcción, con esa historia, con esa evolución que tiene ese pueblo, con esos objetivos comunes, con esos valores vivenciales que tiene, con esas tradiciones, cosmovisiones, cosmogonía que tiene ese pueblo, dentro de esas prácticas se evidencia un resultado de una matemática y de un conocimiento matemático cultural propio. Entonces, nos damos cuenta cómo los estándares básicos de competencia en matemática también hacen énfasis en esa política. Entonces, muy importante. Y por lo tanto, como una disciplina en desarrollo provisoria, contingente y en constante cambio. Entonces, no es lo que muestran los libros de texto, no es el final de la matemática, es una disciplina en cambio, que es provisoria, contingente y en constante cambio, con referente al conocimiento matemático y aún más en la educación matemática, mirando nosotros cómo siempre analizamos y el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo hacemos más didáctico para que los estudiantes, los niños, los jóvenes de todos los niveles escolares universitarios puedan acercarse mejor a las matemáticas. Entonces, ¿las políticas educativas nacionales tienen alguna relación con la etnomatemática? Entonces, en segundo lugar, ¿a qué invita eso? Invita al profesor que enseña matemáticas a tener en cuenta los saberes extraescolares y a tomar conciencia de la existencia de problemas sociales. Entonces, yo no puedo llegar a una escuela de un grupo cultural específico con un libro de texto con contenido matemático disciplinar, formal, general, sin tener en cuenta las subjetividades de los niños, de los estudiantes. Mirar su conocimiento extraescolar, las problemáticas sociales que ellos viven en su contexto. Entonces pueden vivir también en la zona, en la ciudad, pero tienen un contexto. Entonces el profesor tiene que ser ahí un investigador. ¿Sí? No me puedo quedar solamente ahí en mirar los contenidos del libro o lo que está en el currículo, sino que yo debo acrecentar eso con los saberes extraescolares y con los problemas sociales y culturales que se presentan con los niños que llegan a sala de clase. Entonces, fíjese, la educación matemática debería conducir al estudiante a la apropiación de los elementos de su cultura. O sea, debe conducir a que cada niño se apropie de los elementos, de sus signos culturales, de sus prácticas culturales y a la construcción de significados sociales compartidos, desde luego sin dejar de lado los elementos de la cultura matemática universal. Entonces, no puedo dejar la cultura matemática universal porque esa es una premisa de la etnomatemática. La etnomatemática no desplaza una cultura matemática universal, sino que en vez de eso hay que acrecentar el conocimiento con los saberes extraescolares, con los problemas sociales, con los problemas culturales del niño. Y el niño en ese momento, ¿qué hace? Se apropia de los elementos de su cultura. El niño va conociendo más su cultura porque el niño también tiene que en un momento conocer su cultura. Y desde las clases de matemáticas el niño se apropia de los elementos de su cultura y de los elementos de sus prácticas culturales el niño va creando significados matemáticos también que están socialmente compartidos ahí en el grupo. Entonces eso está en el Ministerio de Educación Nacional 1998. Ahora, miremos ahora. Comenzar por la identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes, por las subjetividades que ellos tienen extraescolarmente. Eso es lo que está queriendo decir. En relación con las actividades prácticas de su entorno, con sus prácticas, con sus signos, con sus artefactos, con sus juegos, con sus mitos, con sus tradiciones, con todo eso está diciendo. Y admitir que el aprendizaje de la matemática no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos cognitivos. Sí, tiene que ver con aspectos cognitivos, con el desarrollo del pensamiento, cómo soluciono un problema, cómo soluciono un ejercicio, sino que también involucra factores de orden afectivo y social, afectivos en mis subjetividades del estudiante y social en el contexto que está, vinculados a un contexto de aprendizaje particular. Entonces, es importante esto. Y en tercer lugar, convida a los maestros a formular proyectos educativos institucionales
teniendo en cuenta los factores políticos y socioculturales. Entonces, eso genera un paso más, un esfuerzo más del docente. O sea, tengo que relacionarme con los procesos culturales de los estudiantes. Tengo que convertirme en un investigador. O sea, no puedo llegar al aula como un profesor tradicional a tomar el libro, sino que debo relacionarme, debo comprometerme con su entorno. Ahora, ¿a qué desafío se enfrenta la estructura didáctica con que se orienta el currículo de matemáticas desde la perspectiva etnomatemática? El doctor Balanco Álvarez en el 2011 señala algunos desafíos que afectan los componentes de la estructura didáctica y que, sin pretender ser todo, dan luces para la reflexión. Entonces, miramos ahí. Quiero recalcar algo de lo anterior, y es que a pesar de que hay esos lineamientos, hay esa relación de la etnomatemática con las políticas educativas y que dan frente a que se puede involucrar los conocimientos extraescolares y la subjetividad de los estudiantes, aún siguen prevaleciendo pruebas estandarizadas donde tienen el olvido de esa subjetividad de los niños. Entonces, sí, me permite hacerlo acá, yo lo puedo hacer, y a veces los docentes se cohíben de hacer esas estructuras curriculares teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta la cultura, porque cuando los estudiantes van a las pruebas estandarizadas, entonces eso queda en el olvido para las personas y los entes que diseñan las pruebas estandarizadas. Entonces hay que todavía resignificar esos resultados y poder mirar en qué se puede todavía seguir creciendo en esas líneas. Entonces, los desafíos de las estructuras en el aspecto didáctico, que deja tener un currículo orientado desde la perspectiva etnomatemática, entonces lo vamos a ver con relación al conocimiento matemático. Reconocer primero que existe una amplia diversidad de pensamientos matemáticos en el mundo, además del occidental, además de ese que surgió en Grecia, además de ese que tomó Euclides en los cimientos de esa matemática formal, en sus elementos, y cogió toda esa matemática que estaba recopilada en el mundo y la hizo con sus axiomas, sus definiciones y teoremas, y hizo toda una matemática deductiva, que aparte de eso hay otra diversidad de pensamientos matemáticos. Entonces hay que reconocer primero eso. Si yo como investigador y como profesor me cimiento sobre esa estructura de que la matemática es un constructo social y que hay una amplia diversidad de planteamientos matemáticos, entonces yo puedo llegar al aula desde ese punto de vista y no solamente con una matemática occidental. Entonces, con relación al conocimiento matemático todavía, ser consciente, segundo, de la existencia de actividades matemáticas transculturales. En cualquier grupo cultural, yo puedo ser consciente, como dice el profesor Bichot en su libro, que de alguna manera, en el grupo, en cualquier cultura, así como representa el lenguaje para poder comunicarse, y hay muchos lenguajes en el mundo, también hay unas actividades matemáticas que se representan por el hecho del desarrollo del pensamiento matemático en el grupo cultural, o en el pueblo, en la nación. Eso, por ejemplo, son contar, localizar, medir, jugar, explicar. Entonces los pueblos tienen formas de contar, a veces muy diferentes a las que vemos en la matemática de contenido matemático universal. Tienen formas de medir, tienen patrones de medidas que no son exactos, pero tienen unas subjetividades conformes a lo que tienen diseños, tienen formas de tejer, de hacer trenzado, de hacer toda una esencia de artefactos hermosos, de diseñar, tienen formas de localizarse en el medio de su grupo, de su espacio geográfico, tienen juegos, danzas diferentes en cada grupo cultural y formas de explicar sus mitos, sus tradiciones, su cosmovisión de mundo, su cosmogonía, de dónde viene su origen. Entonces eso da a entender que hay actividades matemáticas transculturales. Yo debo ser consciente de eso. Si soy consciente de eso, debo tener en cuenta entonces de dónde viene el niño, de qué subjetividades viene él, de qué prácticas matemáticas, de qué cultura viene él. Entonces todo esto lo tengo que conectar con unos procesos generales
con los conocimientos básicos y diferentes contextos señalados en la estructura presentada en los lineamientos curriculares de matemáticas. Entonces, hay ese eje de los lineamientos curriculares de matemáticas. Hay acrecentar el saber matemático. Ese saber matemático formal que hay, yo debo acrecentarlo. La matemática no me está diciendo desplázalo. Hombre, acrecentarlo. A veces pensamos que la etnomatemática es la matemática de grupos indígenas. No. A veces pensamos que la etnomatemática entonces va solamente a trabajar con la matemática del grupo cultural propio. No. Es acrecentar, trabajan articulado. A la etnomatemática lo que se refiere a acrecentar su conocimiento matemático formal. ¿Con qué? Con los saberes extraescolares, con las prácticas matemáticas, con las actividades matemáticas universales del profesor Bicho o con las ideas matemáticas del profesor de Ambrosio. Y esos saberes previos que tienen los mismos estudiantes. Y hay que comenzar a reflexionar sobre ello en el aula de clase. Por ejemplo, yo le puedo decir a un estudiante en el aula de clase, como lo referencia en el artículo, ¿de qué distancia hay de la finca de fulano a la finca de Mengano? Entonces uno me puede decir, no, hay un día de camino. Otro me puede decir, hay un tabaco y medio de camino. Otro me puede decir, hay 2-3 kilómetros de camino. Hay un día de reposo de camino, como menciona la escritura en la Biblia. Entonces, ¿sí ves? Entonces, a partir de ahí, entonces reflexionar sobre eso. ¿Qué es reflexionar? Mirar, ¿por qué utilizo esto? ¿De qué manera me resuelve la situación problemática que estoy viendo cuando necesito referenciar una distancia de una aldea a otra, de una finca a otra? Y reflexionar en qué momento lo utilizo, en qué momento me apropio de mis raíces y qué cosmovisión tiene, por qué utiliza uno el tabaco, por qué otros utilizan los días, por qué utilizan la luna, por qué utilizan, etcétera. Hay una reflexión, pero con la subjetividad de los niños y con el conocimiento matemático formal. ¿Sí ve lo interesante que es esto? Cuando se lleva al aula. Entonces, con relación al estudiante, esos desafíos están en reconocer. Yo como estudiante, o el estudiante, ojo, los que están escuchando el video, te van a tomar eso como estudiante, de tratar de sembrarle al estudiante que ellos reconozcan y valoren la multiculturalidad de matemáticas. Hay una matemática que llega en lo que ellos esperan, que la expectativa que tiene el estudiante, me van a traer un libro de matemáticas, pero mostrarle a ellos la multiculturalidad, la matemática propia de ellos. Pero también otras culturas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en los trabajos que estamos... está la matemática cultural del pueblo guayú, su conocimiento matemático cultural propio. Está entonces la comparación y el acrecentamiento y la relación en el aspecto crítico con la matemática formal. Pero también hay otra cultura arhuaca que tiene también un conocimiento matemático. ¿Qué hicimos? Hicimos una reflexión y una comparación y un diálogo intercultural entre esas dos culturas. Y ahora viene la COVID y otras culturas que están alrededor, y ahora viene la afro y otros grupos culturales. Entonces, valorar esa multiculturalidad de matemáticas, pero no solamente entre el grupo cultural y la matemática que está ahí en el grupo mayoritario, no, hay que hacerlo horizontal. ¿Ya? Y que sea respetuoso de la diversidad de pensamientos matemáticos. Eso está claro, aquí está la tolerancia y el respeto, la equidad y la paz. Lo que habla mucho el profesor de Ambrosio, que es excelente. Adquirir valores democráticos y respeto por las ideas matemáticas del otro. Aquí, ética, valores de respeto, valores de paz. Valorar el conocimiento extraescolar. O sea, yo tengo que llevar al niño que valore lo que tiene. A veces los niños llegan al aula y uno llega a las escuelas indígenas donde estoy trabajando y no valoran el conocimiento que tienen extraescolar. O sea, el conocimiento que está impregnado en sus prácticas y en sus signos culturales. Ese conocimiento en muchos casos es oral, de verdad, de los adultos mayores, se transfiere de generación en generación. Y utilizan los mitos para que no se pierdan cuando lo cuentan en los mitos. Y en las observaciones el niño va aprendiendo. A veces cuando llegan al aula y ven los conocimientos occidentales, no valoran eso. Ellos creen que aún su lengua les da pena hablarla a veces mucho tiempo. Entonces hay que valorar el conocimiento extraescolar. Encontrar mayor vínculo de las matemáticas con la vida cotidiana, y eso es claro, tenemos que relacionarlo en cualquier grupo urbano, donde estemos, con la cotidianidad del niño. Con relación al maestro, entonces, el maestro aquí le toca una tarea muy importante. ¿Qué desafíos hay entonces cuando se orienta un currículo de matemática desde la perspectiva de la matemática para el maestro? El maestro tiene que ser un maestro investigador, tiene que ser innovador, tiene que ser creativo,
tiene que conocer las prácticas donde se mueve el niño, y cuando tiene muchos niños, se forma un encuentro de saberes y de subjetividad y de cultura, y ahí se arman diálogos. El maestro tiene que ser muy creativo en esas posiciones. Tiene que en su práctica docente ser sensible a las problemáticas presentadas en el aula de matemáticas. Y a partir de la sistematización y el análisis y la discusión de estas con un grupo de colegas. O sea, yo no me puedo centrar solo. Lo que tenemos que hacer los matemáticos es esta práctica, poderla sociabilizar con otros investigadores en matemáticas que están haciendo, cómo lo están haciendo, pedir una opinión de expertos, mirar los marcos teóricos de la educación matemática, planteando soluciones y socializándolo en encuentros. Eso es lo que hay que hacer en los encuentros, en los seminarios, en todo eso. Y ahí es donde dan los diálogos interculturales comparativos en los que yo estoy trabajando. Trabajar proyectos que se ocupen de la relación existente entre las matemáticas y la sociedad. Entonces tiene que trabajar hay un campo disciplinar formal, lleva una secuencia, pero todo debo ver alrededor de ello. Tengo que trabajarlo y articularlo con la matemática cultural y lo que se maneja en el ambiente de los estudiantes. Por esto, no debe ser un compromiso solo del maestro, sino una postura metodológica del área de la matemática de la institución. Entonces, ahí es donde viene. Si la institución, el maestro puede estar en una institución, y él puede ser una persona que trabaja de esa forma, pero entonces ahí no se convierte en innovación educativa. Se convierte en innovación educativa cuando la postura metodológica esa de tener la matemática como una construcción social, como un constructo social, y que la matemática tiene relación con la cosmovisión, con la cultura del pueblo. Cuando esa política es de la parte gerencial de la institución educativa, entonces eso es una innovación educativa y se trabajan en todas las áreas y de las áreas de matemática. Entonces debe ser innovación educativa, pero debe estar agarrada de las políticas metodológicas de la institución. Entonces, con el desafío en relación a lo que plantea la etnomatemática, o sea, el desafío propio de la etnomatemática como programa de investigación, diseñar situaciones problemáticas, tomando en cuenta aspectos sociales y culturales del encuentro. Entonces mencionábamos que muchas investigaciones caracterizadas por el mismo profesor Hilbert y los autores hacen una caracterización de las investigaciones. Les mencioné la caracterización que hace el profesor Cristian Leal, pero se encontraba que uno de los desafíos es diseñar esas situaciones problemáticas que nacen de lo que uno rescata en los estudios de campo, los etnográficos, o el método que utilice para llegar a las prácticas de docentes culturales. Es de ahí diseñar esas situaciones problemáticas, diseñar material didáctico contextualizado. Entonces, es una tarea. Yo creo que todavía es una tarea que debemos seguir caminando en la etnomatemática, de que esas actividades puedan ser planteadas en los diferentes niveles educativos en que están los estudiantes. Entonces, es una tarea muy larga. Las cosas no se construyen de la noche a la mañana, pero desde que se formulen los desafíos, debemos intentar superarlos. En cada prueba, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en cada prueba se rompen récords, pero de repente queda ese récord ahí como un desafío para el próximo evento. Entonces siempre está el hecho de que ese material didáctico, diseñar situaciones problemáticas, hay que hacerlo constantemente. Y como la dinámica es contextual, las culturas tienen vivencias diferentes, entonces siempre hay que estar adaptando los modelos, hay que estar adaptándolos al contexto. Entonces uno hace un modelo, lo hace por ejemplo en Costa Rica, hay un modelo para la formación docente, y están haciendo un trabajo muy bonito, lo vi ahora en el Congreso Virtual Ven Brasil, están haciendo esa formación docente y terminan con la ontología del diseño del material didáctico. Hermoso. Pero ellos aclaran que hay que hacer una adaptación si lo hacemos en otra parte. Entonces hay que trabajar esa adaptación porque los contextos son diferentes. Escribir textos escolares que incorporen los resultados de la investigación de los aspectos socioculturales de la educación matemática, y actuar como orientador y facilitador del aprendizaje del pensamiento matemático, que escuche con atención los argumentos de los estudiantes y sugiera alternativas de acción para la resolución de problemas. Eso es importante.
y plantear escenarios de diálogos interculturales, un desafío que yo estoy agregando aquí, comparativos, porque esos diálogos interculturales deben ejercerse dentro del aula de clase, pero en espacios, en seminarios, en congresos, en los espacios geográficos. En Colombia hay mucho grupo cultural, pero no debemos de generar esos diálogos interculturales en acrecentar el conocimiento matemático solamente formal. No, sino también en acrecentarlo a medida en diálogos culturales entre esos grupos diferenciados, esos grupos minoritarios, entre grupos étnicos, entre esos grupos que se están levantando en visibilizar su propia matemática, hacer diálogos interculturales horizontales también, comparativos, las similitudes, las diferencias, cómo se relacionan desde muchas posturas. Eso trae mucha reflexión y da muchas orientaciones para conocer al otro y me conozco más yo y puede aportar al diseño de material didáctico. Ahí aporta mucho, esos diálogos traen conclusiones importantes y traen ideas. Y cuando en los seminarios los estudiantes están ahí, los futuros profesores comienzan a llenarse de ideas y de visiones para seguir diseñando material didáctico, que es uno de los grandes desafíos. Entonces hay que fortalecer, con esto se fortalece el primero y el segundo, los dos desafíos que están planteados. Entonces, ¿en qué programas de maestría o doctorado se realizan investigaciones en matemática? Bueno, hasta ahorita ahí estos tres, yo estoy agregando uno, que porque en la institución donde estudié me dejaron hacer investigaciones en matemática, aunque no era una línea fortalecida, pero está. Entonces, dentro de la historia de la matemática. Maestría en educación, énfasis en educación matemática, Universidad del Valle. Hay investigaciones en etnomatemática. En maestría en educación, línea de educación matemática, Universidad de Antioquia, hay ahí investigaciones en etnomatemática. Maestría en enseñanza de la matemática, Universidad Tecnológica de Pereira, hay investigaciones en etnomatemática. Ojo, la maestría de la Universidad Nacional de Colombia también hay investigaciones en etnomatemática. No la veo aquí tampoco. Maestrías y doctorado en educación matemática, Universidad Antonio Nariño, sede de Bogotá, Federman. Ahí hice investigaciones en etnomatemática. Entonces es importante eso. ¿Qué libros se han publicado en el país? Bueno, hay aquí 3 libros, yo creo que deben de haber más y hay que ahora el estudiante tomarse esa postura de investigación, tomarse también en la anterior, mirar ahora qué nuevos programas en maestría y en doctorado hay que hagan investigaciones en la matemática. Para los estudiantes que están viendo el video, de una reflexión para que hagan, investiguen, consulten sobre eso para ver hasta dónde más ha avanzado eso en la matemática. Los libros también, aquí hay 3 libros, vamos a mirarlo. Este libro de matemática como elemento de reflexión comunitaria del pueblo Tule, entonces mire, es un libro de la comunidad Tule, que se compone de una descripción del conocimiento matemático de ese pueblo, y segunda parte expone la matemática escolar, entonces hace la relación, ojo, hace la relación, esto es a lo que yo me refiero, aquí solamente hace la relación del pueblo Tule con la matemática escolar, pero no del pueblo Tule con el pueblo Arhuaco, por ejemplo, no del pueblo Tule con el pueblo Guayú, por ejemplo. Esos son los diálogos también que hay que sembrar para interculturales. Este otro, Geometría en mochilas arhuacas, por una enseñanza de la matemática de una perspectiva cultural, del profesor Armando Aroca, profesor de la Universidad Atlántico, editorial de la Universidad del Valle, hizo una investigación muy bonita, hizo una etnografía de los diseños de las mochilas y hizo estrategias de aula referentes de esa práctica o de esa actividad matemática de diseño y hizo el libro. Excelente. Queda ahí. Ahora, hacerlo interculturalmente comparando con otros. Bueno, en La Guajira, en los Guayos estamos haciendo algo muy similar, estamos haciendo un análisis geométrico de las mochilas también y bueno, en algún momento haremos el diálogo intercultural y podamos también llevar a los niños también a esos diálogos, a esos encuentros de saberes. Lindo, hermoso se forman esos diálogos. Matemática en el mundo NASA, la segunda edición de este libro está dirigida a los docentes y comunidades de Tierra Adentro, Cauca, como un material de estudio y reflexión que invita a profundizar más en el campo de la matemática y la etnomatemática. Promueve diseño de materiales didácticos, bilingües e interculturales que permitan la construcción de currículos en el contexto de la educación propia. Excelente. Aldo Parra y Natalia Caicedo es un libro supremamente importante, deben de leerlo y deben de trabajarlo. Ahora, las revistas especializadas en educación matemática o etnomatemática. De etnomatemática, solamente la revista latinoamericana en etnomatemática.
perspectivas socioculturales de la educación en Colombia. Solamente existe ella. Y bueno, hay otras revistas en educación que también han publicado y que publican artículos de etnomatemáticas. Esta Red Latinoamericana de Etnomatemática y el Departamento de Matemática y Estadística de la Universidad de Nariño. Allá está la revista. Están, y aquí pueden ver su ISSN y así vamos a verlas todas. Está la revista EMA, Investigación e Innovación en Educación Matemática de la Universidad de los Andes, ahí también se puede publicar. Está la revista Sigma de la Universidad de Nariño, está la revista Integración de la Universidad Industrial de Santander, está la revista Tecne, Episteme y Didaxis, Tec, de la Universidad Pedagógica Nacional, está la revista Actualidad y Divulgación Científica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA. Está la revista Voces y Silencio, revista latinoamericana de educación de la Universidad de los Andes. Está la revista Educación y Pedagogía de la Universidad de Antioquia. Y está la revista científica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hay que mirar si todavía hay más revistas. Y está la revista Matemática de Enseñanza Universitaria, Escuela Regional de Matemáticas. Entonces hay que mirar los estudiantes también. Vamos a ver qué más hay sobre esto. Están los congresos y seminarios que se han hecho sobre etnomatemática en Colombia. Está un conversatorio sobre cultura, currículo y matemática, el primero en Medellín 2006. De invitado internacional estuvo Alexandrina Monteiro de Brasil. Lo organizó el Grupo de Matemática, Educación y Sociedad de la Universidad de Antioquia. El 7º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa en Tunja en el 2006 lo organiza la Asociación Colombiana de Matemática Educativa, ASOCOLME, y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Ahí las matemáticas y diversidad como temas de la etnomatemática, el conocimiento profesional de los profesores de matemáticas. Invitados internacionales a Alessandrina Monteiro de Brasil y Darío Fiorentini de Brasil. Estaban marcando como que el hito en esa época estos autores. En el 10º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa en San Juan de Pasto, en el 2009, temática, cultura, currículo y educación matemática, ya como invitada internacional viene la doctora Helka Nick de Brasil y Marta Civil de Estados Unidos. Importante ya leer los artículos de Helsa, perdón. Muy aporta bastante a la etnomatemática. Seminario, investigar en el campo de las etnomatemáticas, cuestiones y desafíos, lo organizó la Red Latinoamericana de Etnomatemática en San Juan de Pasto, 2009, e invitada internacional. Estaba Helsa, Nikin aquí, se organizó también. El 14 Encuentro Colombiano de Matemática Educativa en Barranquilla, 2013, fíjense, desde el 2006 pasa a 2009, 3 años para hacer un evento en etnomatemática. Del 2006 al 2009, del 2009 al 2013, 4 años para hacer un evento en etnomatemática, donde hay temas, pues, según el artículo. Educación matemática y cultura, aprender matemáticas en un país diverso. Invitados internacionales, Nuria Plana de España, Luis Rafford, tiene la teoría de la objetividad, hay que leerlo, el profesor Paulus Gardes de Mozambique, ya en paz descanse, pero todos estos dos personajes han dejado mucho legado para la etnomatemática. El seminario Metodología de la Investigación en Etnomatemática en el 2013 en Barranquilla, el profesor Paulo Gerder. Creo que aprovechaban la coyuntura de los encuentros y llevaban a los internacionales a dar esos seminarios. Y por supuesto, fíjense, 2013 al 2017, ya ha existido porque más seminarios en Colombia al resto, pero el artículo no los muestra porque está hasta 2014, de pronto hay 2015, 2016, ahí deben haber eventos. Pero yo menciono que hicimos en La Guajira, organizado por la Universidad Antonio Nariño, sede Rihuache de la Universidad de La Guajira, en coordinación con mi persona, David Uribe. Hicimos un seminario de etnomatemática titulado La etnomatemática como herramienta de valoración ancestral. En ese año, 2017, invitamos a la profesora Marianela Gabarrete de Costa Rica, que nos dio una orientación bastante importante de lo que estaban haciendo en la práctica, en la formación docente y en los cursos de aculturación matemática en Costa Rica. Bueno, los semilleros de investigación a nivel nacional, la Red Latinoamericana de Matemática, el semillero de etnomatemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ahí tienen ustedes los
las páginas web, por páginas en Facebook. Ustedes pueden ver el artículo, bajar el artículo de la revista o de la red, y ahí lo pueden mirar. El Semillero de Diversidad Matemática de la Universidad del Atlántico. Y algunos grupos de investigación a nivel internacional. Mire, en Brasil hay 3 grupos de investigación: el GPEN, está el GMATS y está el GPEC. No, importante que se vea que a nivel internacional la etnomatemática ha evolucionado y se ha desarrollado y fundamentado mucho en investigación. La Asociación Educativa Cultural de Etnomatemática AQP en Perú, en Francia, grupo RE6 de la Universidad de París. En España hay también un grupo de investigación en etnomatemática, formación de profesores y educación intercultural de la Universidad de Granada. El grupo de investigación EMIT en España también. En Portugal hay un grupo de estudios pesquisa en etnomatemática de Portugal en Estados Unidos, y los grupos internacionales, el ISGEN, la Red Latinoamericana y la International Red Group de Filosofía de Matemática y Sociología, Aspectos y Prácticas Matemáticas. Entonces vemos todo esto, una buena información de este artículo que el que lo lea, el que vea el video y el que lea el artículo, le van a dar nuevas aristas para ir consultando más, hacer mucho más antecedentes del arte y poder revisar. Muchas gracias. Mi nombre, les recuerdo, es David Uribe, soy docente investigador de la Universidad Antonio Nariño, soy de Riohacha, docente catedrático de la Universidad de La Guajira en Colombia. Mis correos electrónicos se los dejo ahí para cualquier información que deseen, o si alguien quiere a nivel internacional de otro país, de Colombia, de Ecuador, de México, de Guatemala, de Honduras, de Perú, de Ecuador, de todos esos países latinoamericanos y no latinoamericanos, quieren que se le haga una exposición de un artículo, aquí en este canal EduPEC se lo hacemos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.